Hola, quiero compartir con todos ustedes una breve reflexión de algunos pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios. Quiero comenzar con las palabras del Señor Jesús que están registradas por el evangelista Juan en el capítulo 16, versículo 33, donde el Señor declara esto: En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Qué maravillosas estas palabras del Señor Jesús que, por un lado, nos asegura que en este mundo vamos a tener aflicciones. No es que posiblemente tendremos aflicciones. Es una palabra dura y difícil de digerir. No es una palabra dulce ni agradable a los oídos, pero es la realidad que nos está declarando nuestro precioso y amado Señor. Pero no solamente se queda allí el Señor Jesús, sino que Él continúa con una declaración muy contundente y solemne. Él dice, pero anímense. Gloria a Dios por ese pero, ¿verdad? Aleluya. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esa es una palabra que nos debe regocijar, que nos debe llenar de ánimo, nos debe llenar de fortaleza, de confianza, de que a pesar de que pues vamos a pasar por dificultades, pruebas, aflicciones, calamidades en este mundo, tenemos la firme realidad. No es simplemente una promesa, es una realidad de que el Señor Jesús ha vencido al mundo. Alabado sea el nombre del Señor por esa palabra tan gloriosa. En el libro de los Salmos, el salmista también recoge unas palabras de su propia experiencia y de lo que él ha visto en otras personas que también siguen esta misma línea de pensamiento. En el libro de los Salmos capítulo 34, versículo 19, el rey David declara esto: muchas son las aflicciones del justo. Muchas, no unas cuantas, no unas pocas. Si tú estás empeñado a vivir una vida justa, piadosa, siendo discípulo de Jesucristo, pues eso es una realidad que nos toca. Muchas son las aflicciones del justo, pero alabado sea el nombre del Señor, que aquí también hay un pero. Y gloria a Dios por estos peros. El salmista no deja el asunto allí. Él dice, pero el Señor lo librará de todas ellas. Alabado sea el nombre del Señor. De todas las aflicciones, no de algunas, no de pocas, no de unas cuantas, no de las que yo quiera o de las que inclusive el Señor quiera. Esta palabra nos declara que el Señor nos librará de todas las aflicciones. Esto es algo bien maravilloso porque nos ayuda a ubicar y a enfocar nuestra confianza. Tenemos que concentrar nuestra confianza en algo o en alguien. El ser humano por naturaleza tiene fe. Algunos tienen fe en la suerte, otros tienen fe en esto, en aquello, en lo otro. Nosotros, los discípulos de Jesucristo, estamos llamados a tener fe en Dios, fe en su gloriosa palabra, en sus gloriosas y fieles promesas. Hay otra palabra del Señor Jesús que fue recogida por Lucas, que nos habla de algunas características de los tiempos finales. Y en el capítulo 21 del versículo 11, Lucas dice esto: palabras del Señor Jesús. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Una vez más, el Señor Jesucristo nos hace ver las cosas que vamos a vivir. Pero quiero centrarme en el desarrollo de esta palabra de vida libre de preocupaciones en una palabra muy sencilla, pero muy poderosa
y que si la seguimos al pie de la letra nos va a traer grandes beneficios, que nos llega a través de las palabras del apóstol Pablo en su carta que escribió a los filipenses. En el libro de los Filipenses, o en la carta de los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, Pablo declara esto: no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Estos tres elementos que están recogidos acá en este glorioso versículo, así como lo es toda la palabra gloriosa, nos da tres instrucciones que, como ya dije, si las seguimos al pie de la letra, van a traer a nosotros muchos, pero muchos beneficios, y beneficios muy valiosos, beneficios que no trae el dinero, beneficios que no trae la fama, beneficios que no trae el poder. Primero, el apóstol recomendándonos de cómo actuar en medio de las aflicciones, en medio de las calamidades, de las necesidades, de las angustias, de las preocupaciones. Lo primero que el apóstol nos recomienda o nos ordena de parte de Dios es: no se preocupen por nada. Esto es una palabra que es todo un desafío para nosotros, porque todo el mundo que nos rodea, las circunstancias que nos rodean y el agite y la velocidad con que se vive actualmente la vida nos lleva a estar como en un continuo afán, en una continua preocupación, sumergidos en angustias, en desesperaciones. Pero aquí la palabra del Señor nos declara algo muy contundente: no se preocupen por nada. Me encanta el idioma bíblico, me encanta el lenguaje bíblico, el lenguaje que usa nuestro Dios, que es un lenguaje siempre absoluto. Él siempre está pidiéndonos todo o pidiéndonos nada. En este caso nos dice que no nos preocupemos por nada, y nada es nada. Nada, absolutamente nada. Ese es el primer paso, no preocuparnos por nada. Sabemos que tenemos aflicciones, sabemos que tenemos angustias, sabemos que viene la desesperación que quiere hacer presa de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma. Pero aquí hay una orden muy, muy contundente y clara: no se preocupen por nada. Es en concordancia con lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no se afanen por nada estén afanosos o preocupados. La segunda instrucción que nos da Pablo en esta preciosa palabra: no se preocupen por nada, sino que sus peticiones sean conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Cuál es la vacuna? Hablando de vacuna en estos tiempos de coronavirus y de pestilencia y de epidemia y de pandemia y de todas estas cosas que nos están abatiendo el alma y el corazón a tantos, no solamente aquí en España, sino en toda Europa, en el mundo entero. Comenzó por allá por China y esto se ha esparcido, ya está en 172 países según la Organización Mundial para la Salud. Pues nuestro Dios nos está dando aquí la vacuna para no preocuparnos, la vacuna para la angustia, para la desesperación. Que todas nuestras necesidades sean presentadas con toda oración y ruego delante de Dios. Vienen pensamientos que nos asaltan, oramos.
nos asaltan angustias y preocupaciones porque nos hace falta alimento, porque nos hace falta salud o porque nos hace falta los recursos económicos para pagar nuestros compromisos mensuales de arriendo, de alquiler, de pago de servicios, de agua, de luz, de gas, de los servicios de telecomunicaciones, etc. Tenemos que pagar la escuela de los niños y tantas cosas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos asaltan y quieren, este mundo y el enemigo quiere que estemos en completa angustia, en completa desesperación, en afán, inclusive que caigamos en depresión. Pero la alerta de la palabra es muy clara. La salida que nos da nuestro Dios es muy clara. Que todas esas necesidades la llevemos en oración y ruego delante de la presencia de Dios. ¿Nos hace falta alimento? Digámosle al Señor, Señor, nos hace falta alimento. Tú eres nuestra única fuente de provisión. Nos hace falta los recursos económicos para el arriendo, para el alquiler y para el pago de todos nuestros compromisos. Señor, necesitamos esto. Necesitamos los recursos económicos para responder responsablemente a nuestros compromisos mensuales. Oremos, amados hermanos, amados discípulos de Cristo. La oración no es simplemente un acto de pedir y pedir y pedir. Allí está el tercer elemento que nos deja el apóstol Pablo, que todas estas oraciones de nuestras necesidades y nuestras peticiones delante de Dios sean acompañadas con acción de gracias. Es lo tercero que Él nos recomienda, y no solamente una recomendación. Nuestro Dios nos está hablando acá de un curso a seguir, de un plan de acción. Primero, no nos preocupemos por nada. Segundo, que sean conocidas nuestras peticiones, que todas esas necesidades que tenemos las llevemos en oración y ruego delante de la presencia de nuestro Dios. Y tercero, que sean acompañadas con acción de gracias. Es cierto que esto es todo un desafío. Darle gracias a Dios en medio de la necesidad, en medio del hambre, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, de la desesperación, del caos que se presenta en las circunstancias de nuestra vida, es todo un desafío, pero vale la pena. Y si nuestro Dios nos dice que este es el curso de acción que debemos tomar, dejémonos guiar por Él. Confiemos en la sabia dirección que nos da el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra. Y estos tres elementos van a traer a nuestras vidas grandes resultados. Y los resultados están allí en el versículo 7 de allí mismo del capítulo 4 del libro de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo dice esto: y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué maravilloso que podamos tener esta gloriosa recompensa, estos gloriosos resultados. La paz de Dios vendrá a nuestros corazones, la paz de Dios vendrá a nuestras vidas, a nuestra mente. Cuando hagamos esto, cuando pongamos en práctica la palabra de Dios, recordemos esto. Las palabras que dijo el Señor Jesús: todo el que oye mis palabras y las pone por obra, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. El Señor Jesús nos está diciendo que oír la palabra de Dios no es suficiente. No es suficiente. Gloria a Dios porque el Señor nos provee de los medios y de las oportunidades para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para memorizarla
y nos da fe para creer en ella. Pero todo eso será en vano, aunque todo eso es bueno, pero todo eso nos debe llevar a poner en práctica lo que oímos, poner en práctica lo que memorizamos, poner en práctica lo que creemos. Necesitamos llevar la palabra a la práctica. Así que cuando dejemos en las manos del Señor todas nuestras preocupaciones, toda nuestra ansiedad, cuando le digamos a Él, Señor, tú eres nuestro Padre, tu palabra declara que tú eres nuestro pastor, tu palabra declara que tú eres nuestro proveedor, tu palabra declara que tú eres nuestro protector, nuestro salvador, nuestro libertador, aleluya. Esa confianza en la palabra del Señor pues debe producir en nosotros que volquemos en oración todas aquellas cosas que agobian nuestra mente, que nos preocupan, que nos angustian, que nos desesperan. Y que lo hagamos acompañando todo esto con acción de gracias. Vendrá, se manifestará la paz de Dios. Y eso lo podemos pedir como el cumplimiento de esta gloriosa promesa. Esta promesa es para todos los discípulos de Cristo, para todos aquellos que confían en las promesas del Señor, en lo que el Señor Jesucristo ya ha hecho. Él nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo pensamiento, toda cosa que en nosotros pueda levantarse en contra de la palabra del Señor, si seguimos este curso de acción, todo eso vendrá la paz de Dios y nos arropará. Guardará nuestros pensamientos para que esos dardos encendidos del maligno que quieren venir a nuestra mente y atormentarnos y angustiarnos y desesperarnos y hacernos presa de la depresión, no acontezca. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y aquí en el siguiente versículo, pues el apóstol nos deja un ejercicio continuo que debemos hacer. Y esto es algo muy, pero muy importante. Muy importante, amados hermanos y hermanas. Muy, muy importante. El apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero. Piensen. No nos estamos refiriendo aquí a actitud mental positiva como la concibe el mundo. Esta es la actitud mental positiva bíblica. Pensar en todo lo que es verdadero. Y sigue diciendo, piensen en todo lo honesto, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Así que debemos estar velando en qué pensamientos están ocupando nuestra mente. ¿A qué pensamientos yo estoy albergando en mi mente y en mi corazón? Y yo he comprendido, descubierto o comprobado, mejor dicho, yo he comprobado que los mejores pensamientos para tener en nuestra mente es la misma palabra de Dios. Esa palabra de Dios que la Biblia misma dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu,
que es poderosa y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llenemos nuestra mente de los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios están expresados en su santa palabra. Qué importante es que sigamos estas indicaciones, estas instrucciones, que más que consejos, el idioma bíblico, el lenguaje bíblico nos lo está expresando como una orden, como un mandamiento. No se preocupen por nada, que sean conocidas todas nuestras necesidades con toda oración y ruego delante de Dios. Y 3, con acción de gracia. Si seguimos estas instrucciones, vamos a notar la diferencia. Porque tener el alma, el corazón, la mente llena de la paz de Dios es algo que no se puede comprar con nada. Les habló su hermano y amigo en Cristo Jesús, Miguel Seijas Jr., que el Señor les siga bendiciendo. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra tuya, por este curso de acción que tú nos has enseñado a seguir. Te rogamos, mi Señor, que en esta hora de grande necesidad que hay en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres amados, familiares y parientes, tú nos ayudes a obedecer tu palabra, a creer en ella, a ponerla en práctica, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que has sido enviado para enseñarnos todas las cosas, enséñanos a no preocuparnos ni angustiarnos por nada. Enséñanos a presentar delante de la presencia de nuestro Dios con toda oración y ruego todas nuestras necesidades. Y enséñanos a acompañar nuestras oraciones continuamente con acción de gracias. Mi Dios, nos apropiamos de la paz de Dios. Nos apropiamos de la paz que nos ha legado nuestro Señor Jesucristo. Abandonamos todo pensamiento de angustia, de desesperación, de afán, de ansiedad, todo estado depresivo en nuestras vidas. Nos despojamos de todo eso en el nombre de Jesús y proclamamos liberación, porque tu palabra declara, mi Dios, que tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestra bandera, aleluya. Señor, te rogamos por nuestros seres amados, familiares y parientes, que también a ellos tú les ayudes en medio de todas estas necesidades. Guárdanos de esta peste que está azotando el mundo. Ayúdanos y enséñanos a actuar de manera responsable, a actuar de manera sabia, prudente y sensata, para que ninguna de estas cosas afecte nuestras vidas, Señor. Y a aquellos que de alguna manera, oh Dios, debemos pasar por este virus, por esta situación, Señor, que nuestro cuerpo, que es tuyo, pueda generar los anticuerpos necesarios y los elementos que combatan a este virus para que se genere en nosotros toda esta inmunización en contra de esta peste, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Provee para nosotros todo lo que necesitamos, Señor, para cumplir con nuestros compromisos financieros. Ayúdanos, en especial, a ser buenos administradores, a administrar lo que tú nos das de manera responsable, sabia y sensata. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias por esta manera de comunicar tu palabra, Señor, que nos has brindado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Recuerden, no solamente oigan la palabra, pónganla en práctica. Amén. Chao.